Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la autocracia. ¿Y qué es la autocracia? Bueno, debemos decir que la autocracia es un sistema de gobierno que centraliza el poder supremo del Estado en una única persona, cuyas decisiones no podrían ni cuestionarse, ni contravenirse, ni estar sujetas a controles de ningún tipo. A quien preside un gobierno de esta naturaleza se le conoce como un autócrata. También decir que las principales formas de autocracia en la historia de la humanidad fueron la monarquía absolutista, como la vivida en Europa antes de la Revolución Francesa, y la dictadura moderna, de la cual hay abundantes ejemplos de distinto signo ideológico. Continuemos hablando un poco más sobre la autocracia, porque hay mucho más por saber. Porque también debemos decir que las autocracias son contrarias a la democracia, que sostiene gracias a una separación de poderes públicos que se hacen balance y equilibran sus influencias sobre la vida ciudadana. También debemos decir que a menudo se emplea el término autocracia como sinónimo de dictadura o de tiranía, si bien no son necesariamente sinónimos. Pero continuemos hablando un poco más sobre la autocracia, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que acumula todo el poder político en una única figura, a menudo divinizada o tenida por guía incuestionable del destino de la nación. Y también las decisiones y acciones de un líder autocrático rara vez puede cuestionarse, contradecirse o someterse a revisión. Otra característica es que quienes se oponen al poder autocrático normalmente son perseguidos y castigados, de modo que no existe una oposición formal al gobierno. Pero continuemos hablando un poco más sobre estas características porque hay otras más por mencionar. Otra característica es que bajo una autocracia, la vida de la población suele ser muy controlada, tanto si está sometida a los rigores de la pobreza y la miseria, como si se cuenta con abundancia económica para distraer la falta de libertades. Y la última característica a mencionar es que las autocracias modernas emplean diversos mecanismos para permanecer en el poder más allá de la fuerza militar y la violencia. Por ejemplo, arreglar elecciones, celebrarlas sin participación opositora, modificar el texto constitucional, entre otras cosas. Todo con tal de permanecer en el poder. Sigamos hablando un poco más sobre la autocracia, en este caso hablar sobre algunos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo que podemos citar es la Rusia zarista. La Rusia previa a la Revolución de Octubre era gobernada por el zar, un emperador local que pertenecía a la nobleza histórica rusa. También mencionar el absolutismo francés. La Francia del siglo XV era gobernada por Luis XIV, que era un monarca absolutista que no estaba sujeto a ninguna regulación institucional. Otro ejemplo que podemos citar es la España de Franco. Francisco Franco, el militar conservador español, puso fin a la Guerra Civil Española en el siglo XX mediante una dictadura atroz que desapareció miles de opositores y centralizó en él los poderes políticos. Y para finalizar hablaremos sobre la autocracia y democracia para distinguir una de la otra. Bueno, primero decir que la autocracia y la democracia son formas de gobiernos opuestas, es decir, que no puede haber una si existe la otra. Por un lado, mientras la democracia se fundamenta en la libre elección popular de quien detentará o retendrá temporalmente el poder político, sometido siempre a la revisión y supervisión de los otros dos poderes públicos republicanos y guardando respeto a los derechos humanos. En cambio, por el otro lado, y ya para ir finalizando, un gobierno autocrático no responde a la voluntad popular,
puede guardar más o menos las formas, o sea, disimular sus intenciones dictatoriales, pero en el fondo un autócrata no se somete al control de otros poderes ni está dispuesto a abandonar el poder fácilmente. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!